Bueno, pues decía que ya llegamos al final de este día completo, la tarde de ayer y hoy por la mañana, de las sesiones teóricas, además de la de los postres, ¿no?, que habéis podido ver fuera, donde hemos intentado, por un lado, acercar, ¿no?, algunos, más que los resultados, por lo menos las herramientas teóricas, empíricas y metodológicas que utilizamos en el proyecto Multimetar, que tengo la suerte de dirigir. También voy a robar un segundo a la presentación que voy a hacer ahora de nuestros últimos ponentes, sobre todo para dar las gracias, y esto es a nivel más personal, aprovecho este foro. Ya habéis visto todo el equipo de personas que estamos en GAICON y en ICON y en el proyecto Multimetar. Yo puse una transparencia con algunos de ellos. Y desde aquí yo quiero darles las gracias personalmente porque por mucha investigación que hagamos, si no tenemos un equipo detrás, un equipo tan eficiente como el que yo tengo la suerte de tener, pues nada de esto sucedería, ¿no? Entonces va ese inciso. Bueno, llegamos a la última parte y si os acordáis cuando empecé yo a presentar el proyecto, el título aquel, ¿no?, del poder, la cosmovisión del poder, el tiempo en las lenguas de Aragón desde la Edad Media hasta la actualidad. Os expliqué un poco por qué era la parte de Edad Media y actualidad. Hemos estado hablando de la metáfora en todas sus dimensiones en este día, la tarde de ayer y hoy a la mañana, y ahora toca otra de las partes principales, otro de los elementos principales de este proyecto, que serían las lenguas de Aragón. En el proyecto hemos trabajado en las 3 lenguas de Aragón, pero ahora toca, sobre todo, exponer un poco en qué consisten, cómo son, dónde se hablan, sus características lingüísticas, para que, sobre todo, seamos conscientes de esta riqueza lingüística que tenemos en esta comunidad y que también como lingüistas, que es de lo que se trata aquí, sepamos apreciar y echar un vistazo a esas lenguas que son menos conocidas, por lo menos, o que cuando abrís un libro de texto sobre lingüística no suelen venir ejemplos, y son interesantes porque a veces corroboran datos que ya conocemos. Algunas de las metáforas del tiempo y del poder funcionan de la misma manera en estas lenguas, pero a veces tienen sus diferencias. Y los lingüistas trabajamos, como digo yo muchas veces en clase, ¿no?, en describir y explicar estos fenómenos lingüísticos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, tenemos con nosotros a María Teresa Moret Oliver y a Javier Giralt Latorre. Ambos son profesores de esta casa, de la Universidad de Zaragoza, y también ambos son miembros del equipo de investigación de Multimetar. Os voy a contar un par de rasgos de cada uno de ellos y daré inmediatamente paso a sus charlas. Van a hablar, primero va a hablar Maite, después va a hablar Javier, y luego al final vamos a mostrar un par de elementos, bueno, de vídeos, donde ponemos un poco también el cierre, porque aquí hemos hablado mucho de teorías, ¿no?, psicologías, implicaciones, lo que hacemos los lingüistas, pero los lingüistas, si no tenemos hablantes, poca cosa podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a darle protagonismo, en este caso, a los hablantes de las lenguas de Aragón, y con eso cerraremos esta primera parte pública, por así decirlo, de este encuentro. Bueno, la primera que va a intervenir es la profesora María Teresa Moret Oliver, o Maite, como le llamamos nosotros, y es profesora del área de lengua española del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas de esta universidad. Se licenció y se doctoró en Filología Hispánica aquí, con una tesis sobre documentación notarial aragonesa del siglo XIV. Y aquí quizás la característica más importante es que era documentación escrita en catalán y su tesis fue la primera escrita en esta lengua en la Universidad de Zaragoza. Es experta en toponimia del Gobierno de Aragón, experta asesora de toponimia del Gobierno de Aragón e integrante del equipo técnico del Gobierno para establecer los criterios de acreditación, competencias para las lenguas. También es académica de número y vocal de la Academia Aragonesa de la Lengua y en el Instituto Aragonés del Catalá de esta academia. La investigación de Maite, ya veis un poco por el título, ¿no?, de la tesis,
Se centra sobre todo en el estudio diacrónico, pero también sincrónico, acordaos eso que explicamos el primer día, que para conocer una lengua hay que conocer toda su evolución, de la lengua catalana, especialmente en Aragón y en ámbitos pues, como la historia de la lengua, la dialectología, la sociolingüística y la lexicología. Y bueno, más o menos esa es un poco la trayectoria. Tengo aquí en la chuleta publicaciones y libros, que muchas veces son en colaboración además con Javier, pero os recomiendo que echéis un vistazo al currículum que hay en la Universidad de Zaragoza para ver la extensa producción científica de ambos sobre las lenguas de Aragón, especialmente el catalán. Y en relación al profesor Javier Giralt Latorre, es profesor titular de Filología Catalana del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Zaragoza. También se licenció y se doctoró en Filosofía y Letras en la sección de Filología Hispánica con una tesis en la que estudiaba las variedades lingüísticas de la litera. También ha formado parte del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y también es miembro de la Comisión de Toponimia del Gobierno de Aragón. También, ya veis que son muy paralelos y lo vais a ver y por eso trabajan tan bien conjuntamente. Es el presidente, aquí tenemos no solamente a gente que pertenece a la Academia, sino que además también la dirige, es el presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua y también es el director del Instituto Aragonés de Català de esta Academia. En cuanto a sus líneas de investigación, pues también es especialista en dialectología, en historia de la lengua, en sociolingüística y onomástica y también, por supuesto, es otro de los expertos, de los grandes expertos sobre el catalán de Aragón a nivel mundial. Por supuesto, claro que sí, los dos, aquí, ¿por qué no vamos a decirlo, no? Bueno, y sin más, pues doy paso primero a Maite, ¿no? Y después a Javier. Y bueno, a ver qué nos cuentan sobre las lenguas de Aragón. Bueno, pues muchas gracias, sí, Iraide. Tengo enchufado, ¿verdad? Sí, es que se oye. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a los organizadores que también lo habéis hecho durante estos meses y gracias también por contar con todos nosotros en todos los proyectos que se te ocurren, Iraide, que son muchos. Su mente siempre está en ebullición como metáfora y siempre está pensando en ir más allá. Y lo mejor de todo es que tiene la facultad de saber unir a muchas personas desde perspectivas muy diferentes y pilota muy bien el barco. Y los demás somos buenos tripulantes también, ¿verdad? En todos los jaleos que nos mete siempre decimos que sí, así que siempre sacamos cosas buenas. Es un placer pertenecer además al grupo SILEX, al proyecto Multimetar, al proyecto Motiv y me encanta ser del grupo de acción ICON, me parece maravilloso. Así que yo les voy a hablar del aragonés y del catalán como lenguas propias de Aragón. Es verdad que trabajamos el castellano, pero no es el caso. Ahora no vamos a hablar de la lengua oficial, porque las otras dos no lo son. Y no me voy a centrar en lo que fueron estas lenguas en el pasado, que fueron lenguas de escritura, fueron lenguas oficiales, es la lengua en la que hablaban los reyes de la corona, sino que voy a darles un panorama actual. Me voy a centrar en el siglo XX y en el siglo XXI. Y a lo mejor para algunos de los que hay en la sala, pues lo que contaré va a ser muy evidente, pero a lo mejor para la gente más joven, pues a lo mejor os aporto alguna información que no teníamos. Si ponemos en el Google, en Internet, las palabras catalán, Aragón y mapa, van a ver que hay infinitud de mapas coloreados con mayor o con menor fortuna que delimitan lo que son las zonas de uso de las tres lenguas de Aragón. Por ejemplo, ya estamos con la derecha y con la izquierda. El que tienen en esta parte es el mapa lingüístico de Aragón, el que se hizo con el anteproyecto de 2011, donde se determinan
3 lenguas de uso. El castellano, que está en color crema, en la zona norte en color verde, que abarca lo que es la provincia de Huesca, es lo que es la zona pre- y pirenaica de Aragón, y luego una zona muchísimo más alargada que casi recorre toda la comunidad autónoma, que es lo que se ha venido denominando la franja de Aragón, que está en color naranja, y es unos territorios catalanófonos, donde la lengua vehicular es el vehicular, que no oficial, el catalán mayoritariamente. Es un mapa que se realizó cuando se redactó el anteproyecto de ley de ese año, y a través de un grupo de expertos. El que tienen en la otra pantalla es un poquito, si se fijan, un poquito diferente. La parte verde es la parte del catalán. Qué mal va el ratón este, no. Es la parte del catalán, que es la que está en zona verde, pero la parte grana, la roja, tiene diversas intensidades que tienen que ver con la vitalidad de la lengua en esa zona. Entonces empezamos a dar ya algún tipo de características de lo que le pasa al aragonés. Es un informe que hace Mercator y que se basa, pues, en la vitalidad de una lengua. A ver, a lo mejor con un folio, ¿me dejas un folio? Sí. Es que no puedo pasar la diapositiva ahora. Sí, ahora mejor. ¿Sí? Bueno, para comprender cuáles han sido los derroteros de estas 2 lenguas a lo largo de la historia, y seguramente Javier lo va a explicar muchísimo mejor, ¿no?, cuando explique la academia, hay que ponerle un marco legal y un marco jurídico. Voy a intentar no cansarles mucho con eso, pero yo creo que es lo que nos va a permitir entender lo que tenemos hoy en la actualidad. Voy a centrarme desde el año que se redacta la Constitución, que es el año 1978. En ese año, en la redacción de la Constitución española, aquellas comunidades autónomas que eran bilingües, que tenían otras lenguas, se afanaron a proveerse de una legislación que permitieran que esas lenguas fueran también oficiales junto al español. Lo hicieron el País Vasco, las Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y también Navarra, ¿no? Lo que hizo Aragón fue en el Estatuto de Autonomía, unos años más tarde, del año 82, es simplemente poner de manifiesto un desideratum, ¿sí? Dijo que las diversas modalidades lingüísticas, quédense con esa denominación de Aragón, gozarán de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico. Muy bien. Unos años más tarde, con la reforma de ese estatuto, se habla ya de lenguas. Dice que las lenguas y las modalidades, es importante la denominación para lo que veremos un poquito más adelante, lingüísticas de Aragón, gozarán de protección, se garantizará la enseñanza. Esto es muy importante porque el año anterior la enseñanza del catalán empezó ya en las escuelas, no la del aragonés, que fue un poquito más tarde, y el derecho de los hablantes en la forma que establezca la ley de las Cortes. Hay un dictamen un año más tarde en el que otra vez hay un desideratum, ¿no? Se reconoce la realidad lingüística de esta tierra. Y en 2 años en adelante sí que se dice que aragonés y catalán son lenguas minoritarias, aquí ya vemos un cambio de denominación, y que deben ser protegidas por la Administración. El anteproyecto de 2001, que es el mapa que les he mostrado en ese lado antes, sí que ya se establecen que el aragonés y el catalán, aquí ya aparecen como nombres de lenguas, junto con el castellano, serán oficiales. Se establecen las zonas de uso, que es el mapa que he presentado, y se habla de la creación de un consejo de lenguas, ¿no? que era lo que venía a ser algo superior a una academia de la lengua, de la cual formó parte Javier. Hay una reforma de ese estatuto donde se reconoce la riqueza lingüística de esta tierra,
la existencia de ambas lenguas, del catalán y del aragonés, y se incide en la necesidad de regular, ¿no?, el tratamiento de estas lenguas y también de su cooficialidad. Viene la Ley de Lenguas. La Ley de Lenguas es del año 2000, es una ley que sale in extremis con un gobierno socialista, presidido por Marcelino Iglesias, que justo antes de salir del gobierno saca, un mes o dos antes, saca esta ley, ¿no? En la ley la palabra oficial se quita, pero sí que dice que aragonés y catalán son lenguas propias de Aragón. A partir de este momento viene el desastre de las lenguas en Aragón. Viene el desastre primero con una derogación de la ley y segundo con una nueva ley que sale en el 2013. No sé si a lo mejor los más jóvenes esto no lo recuerdan o no lo han visto, pero es la ley del LAPAO y del LAPAPIP. Es una ley de lenguas en la que solo se reconoce una lengua, ojo, solo una, y que esa lengua está dividida en dos zonas, una zona prepirenaica y pirenaica y una zona más al oriente que es propia del área oriental de la comunidad autónoma. Lo que tienen marcado, que no se ve en rojo, ¿no?, es el acrónimo, ¿no?, que alguien con mucho ingenio determinó como LAPAO y LAPAPIP, que es el principio de cada una de las palabras con las que se delimitan las dos zonas de uso. Esta ley, con el nuevo cambio de gobierno, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues las lenguas se ven afectadas de una manera u de otra. Hay una derogación no de la ley, pero sí de los artículos, de estos dos artículos mencionados, y en 2016 se recuperan los nombres de las lenguas. Ojo, se recupera el nombre de aragonés, pero al catalán se le añade un complemento, ¿sí? Catalán de Aragón, ¿de acuerdo? Entre el año 14 y el 16 hay un hito también en Aragón, porque es una dirección que no había existido, que es en 2015 la creación de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. Les he puesto muchas fotos. Resumir dos legislaturas de esta Dirección General de Política Lingüística en una pantalla del ordenador es complicadísima, porque se ha trabajado mucho, no siempre a lo mejor en la dirección que algunos hubieran o hubiéramos querido, pero es cierto que se han hecho muchas cosas, a veces más a favor de una lengua que no de la otra. Lo primero que se hizo con esta dirección, con muy poquito presupuesto, que era el que tenía asignado al principio, fue la recuperación de todo lo que se había perdido en educación. Recuperación de proyectos culturales que iban a la escuela, ¿sí? El proyecto pues, para el aragonés, Lucía Dueso, o el Jesús Moncada para el catalán. Se recuperaron los premios literarios, que son premios con dotación económica, pero no solo con eso, sino que hay una publicación y una distribución de libros. Se crearon unos premios a figuras ilustres que llevan también el nombre de dos autores, ¿no? Uno en lengua catalana, Desiderio Lombarte, y uno en lengua aragonesa, que es Joana Cosculluela. Se creó además una cátedra con la Universidad de Zaragoza, que es la cátedra Joan Fernández de Heredia, que cada año tiene pues, una convocatoria de ayudas para trabajar con las lenguas de Aragón. Se creó una comisión de toponimia a la que pertenecíamos y ya no pertenecemos, porque esta Dirección de Política Lingüística ya no existe. Y como no existe, pues ya otras muchas cosas de lo que le estoy contando tampoco existen. No sabemos qué va a pasar, hay una incertidumbre en estos momentos política. Se creó una cosa complicadísima, que fueron dos convocatorias de exámenes de aragonés, una lengua sin una grafía oficial, una lengua no reconocida, una lengua con una tradición hablada y escrita, pero con muchísimas carencias a la hora de poder examinar de niveles como
la última convocatoria un B2 y un C1, para que se hagan a la idea. Se ha creado muchísimo material informático, soportes, aplicaciones. Alguno de ellos, por ejemplo, 2 miembros del grupo que han estado implicados, que es el cataragonario, siempre me cuesta muchísimo decir esta palabra, que ha dirigido Javier y que Katia ha trabajado en él, ¿no? Creando todos los datos. Pero es verdad que hace un mes esta dirección desapareció y las lenguas, o las personas que nos dedicamos a las lenguas, o la misma academia a la que pertenecemos, no sabemos quién es la persona que se va a ocupar de nosotros en el Gobierno de Aragón, ¿sí? Es desolador porque no sabemos cuál va a ser el futuro de estas lenguas. Sí, el futuro hablado, ¿no? Hablando con mi señora madre el otro día, salía de una reunión un poco taciturna y me dijo, da igual lo que digan, si vamos a seguir hablándolo. Sí, pero nos falta un marco en el que agarrarnos, ¿no? En estas lenguas. Y los datos lo dicen, ¿no? Hay hablantes, hay menos de aragonés que de catalán. Les he puesto los datos del censo que trabajaron algunos profesores de Ángel Reyes y unos profesores de la Universidad de Zaragoza, todos sociólogos, en los que determinaban pues, que el aragonés tenía unos 25.000 y pico hablantes, que es un dato que salió hace 2 días en televisión, el que hablaban de unos 25.000 hablantes de aragonés, que es un 1,9% de la población, y algo más de catalán, que son los 55.000 y pico hablantes. El cuadro que tienen son los datos desglosados que aparecen en el estudio Mercatón. Ahora lo que voy a hacer es hablarles individualmente, darles alguna pincelada. Yo soy consciente que me voy a dejar muchísimas cosas, porque hablar en pocos minutos de lo que supone o lo que es una lengua es complicado. Así que he seleccionado información y muy consciente de que me dejo otra mucha importante. No puedo hablar de las 2 lenguas a la vez, porque tienen contextos diferentes. Así que primero me voy a ocupar por orden alfabético del aragonés y luego me ocuparé del catalán. El aragonés, como pueden ver en el mapa de Ethnologue, es una lengua que está en un grave peligro. Es una lengua que todavía pervive en determinadas zonas, sobre todo se mantiene en el Alto Aragón. Afortunadamente hay mucha gente que está aprendiendo aragonés y que se comunica en esta lengua, pero no hay transmisión intergeneracional. Ese es el problema básico. Hay enseñanza del aragonés en las escuelas, en los institutos, pero es una asignatura optativa, ¿sí? Y está fuera del horario escolar. Sí que hay, no sé si se ve muy bien, en la parte de abajo, que es una lengua que se ha multiplicado en las redes sociales. Es una lengua que se usa bastante. De hecho, algunos en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que es la red en la que últimamente nosotros, ¿no? En general nos movemos bastante, es una lengua que se usa bastante. La creencia de que el aragonés está muy fragmentado y lo que se habla en un valle no tiene nada que ver con el otro, es una creencia que está muy asumida aquí en Aragón, sobre todo por los propios hablantes. El aragonés está fragmentado como está fragmentado cualquier lengua del mundo, dialectalmente. Estos son 2 de los mapas, de los muchos mapas que también pueden encontrar en la red. Suele hablarse de 4 bloques principales dialectales, ¿no? El que tienen en colores es el que tienen en colores es de un libro del profesor de la universidad, ya jubilado, Francho Nagore, el que distingue un bloque occidental, central, oriental y meridional, y el que tienen al otro lado es un mapa de Brian Mott, que es un especialista en aragonés, en la lengua aragonesa, en el que hay una diferencia, y es que desglosa la parte oriental en 2 partes más, de las que luego hablaremos.
No pone en el mismo bloque oriental la lengua que se habla en la zona de Benasque y más abajo en la Baja Ribagorza. Como datos, hay características que difieren, ¿no? Pero hay que ver las lenguas no como hablas o como dialectos, sino como sistemas. Como sistemas que tienen variación interna. El bloque occidental, por ejemplo, se caracteriza, pues, es el que está junto a Navarra, ¿sí? Es la zona de los valles de Ansó y de Echo, que llegan hasta a Canfranc por el norte, y más en la zona más central, pues Jaca y Sabiñánigo. Se caracteriza, por ejemplo, pues, por un sistema de artículos en lo, en la, en los participios acabados en au, en iu, o el cheso, sobre todo, por el uso del verbo haber como tener. El bloque central es el que encontramos entre el valle de Tena hasta Bielsa, sí, es la zona central de todos los territorios aragoneso-hablantes, y en la zona más abajo, ya lindante con la zona oriental, pues está Broto y Ainsa. Tiene también otras características. En alguna de estas zonas, por ejemplo, encontramos el artículo con refuerzo, roras, ¿no? Los participios senatos, por ejemplo, sobre todo en el belsetán. Hay sonorización. Bueno, no voy a entrar en cuestiones puramente lingüísticas, más allá de algo de alguna pincelada que voy a dar. El bloque oriental, que es el que se clasifica, ¿no?, en toda esta zona, o que otros autores lo dividen en dos. Incluso hay voces que hablan hoy en día de una lengua diferente, ¿no? Tiene otras características, quizá las más significativas, ¿no? Es una cuestión fonética que se da también en otras zonas catalanohablantes, es la palatalización de las L's iniciales, pero sobre todo una cosa muy bonita que hemos además trabajado hace poco, que son la palatalización en los grupos cultos BL, CL, GL, ¿no? Biau, Cliau, Fliau. Es un poquito... es una de las características. Y la zona meridional es la zona más castellanizada, es la que ya linda se incluye en Francho Nagore incluye Huesca. En Huesca, pues el aragonés, más allá del paisaje lingüístico, se escucha más bien poco o nada. Y sí, a lo mejor en las zonas de Adahuesca, en las zonas de Ayerbe, donde aún se pueden escuchar. He hablado, cuando mencionaba toda la legislación, les he dicho que se fijaran en la palabra lengua, variedad, modalidad. No he tenido demasiada fortuna, ni el aragonés ni tampoco el catalán, en la cuestión del nombre de la lengua. Les he puesto algunas, ¿no? Está muy generalizado hoy en día lengua aragonesa o aragonés, pero durante mucho tiempo se ha hablado de la fabla, ¿sí? De hecho, dentro del mundo académico, la gente te dice, yo explico en clase la fabla aragonesa. Hay una superación de esa denominación de fabla a favor de aragonés y de lengua aragonesa, y esa denominación con los años ha cambiado, ¿sí? Lo que era una reivindicación como lo nuestro, lo propio, en estos momentos algunas voces se alzan para hablar de lo artificioso, ¿sí? Esto es la fabla, ¿sí? Aquello que han inventado, que es una lengua inventada, que intentan unificar, ¿sí? Es frecuente también en la zona de Benasque pues escuchar el patués, pero también junto hoy en día con el benasqués, ¿sí? Hay un meme que es el de los pajaritos, que me hace mucha gracia, porque hace referencia al lapao y al lapapip, que dice lapapío pío, charrame en aragonés, ¿no? Entonces, tampoco ha tenido fortuna en los primeros inicios de investigaciones filológicas. Pero ni tampoco en el diccionario académico. Traigo dos versiones, ¿sí? La de 2001 y la de 2014, porque así vemos la diferencia. En la de 2001
cuando introducimos la palabra aragonés, dice que es un dialecto romance, también llamado navarro-aragonés. Además dice que es del castellano que se habla en Aragón. Estas denominaciones, en la versión última, cambian a perteneciente o relativo al, otra vez, navarro-aragonés. A mí el navarro-aragonés me recuerda a época medieval, más que a lo actual, ¿no? O la variedad del navarro-aragonés propia de Aragón. No pasa lo mismo con otras lenguas. Es específico cuando introducimos la palabra aragonés, porque si ponemos gallego, si ponemos catalán o ponemos euskera, que nos lleva al vasco, sí que se habla de lengua. Se habla únicamente de variedad con el valenciano, ¿sí? Que dice que es una variedad del catalán. Tampoco ha tenido fortuna con los primeros estudios que se han hecho filológicos. Se ha hablado en la tradición filológica, se ha hablado de dialecto, no de lengua, ¿sí? He quitado los nombres. He puesto solo los títulos, porque son trabajos muy conocidos. Pues contribución al estudio del dialecto navarro-aragonés antiguo, caracteres fundamentales del dialecto aragonés, estudios sobre el dialecto aragonés. El dialecto aragonés a través de algunos documentos. No son trabajos tan antiguos, ¿sí? Algunos de ellos son trabajos relativamente recientes. Afortunadamente, eso está superado. Sí que es verdad que hay algunos trabajos que todavía se habla de hablas, las hablas de tal, ¿no? Pero la mayoría, trabajos estupendos que tienen en pantalla, y otros muchos que me he dejado porque no cabían, hablan ya de la lengua aragonesa en Tella, la lengua aragonesa en Bielsa. Sí que también sigue haciéndose referencia a glotónimos, ¿no? Pues el ansotano, el ocheso, etc. Y sí que tenemos dos gramáticas, la primera la de Franchón Aragore y ahora una gramática básica del aragonés que está confeccionada por un grupo de personas que pertenecen al estudio de filología aragonesa. Para entender la situación que tenemos en la actualidad con el aragonés hasta la aparición de la academia, hay que tener en cuenta diversos hitos que son relevantes. Tenemos que remontarnos a la época, a finales de los años 70 y sobre todo a lo largo de los 80, cuando se crean las primeras asociaciones. Es gracias a las asociaciones cuando el aragonés han hecho un trabajo estupendo de revitalización de la lengua, de publicación de trabajos, incluso de intención de una ortografía que fuera normativa, una ortografía que pudiera utilizar todo el mundo de manera unitaria, pero que no ha llegado nunca a consensos. Como esto va a quedar grabado y está en la pantalla, voy a saltármelo todo eso. Y voy a acabar con esta diapositiva con la aparición hace muy poquito, hace unos meses, de una nueva normativa a partir de la Academia del Aragonés, de la lengua, la Academia Aragonesa de la Lengua. Es ahora cuando sí hay una ortografía oficial, más o menos aceptada. Por el momento es una grafía que va a necesitar un tiempo de aceptación tanto por hablantes como por escribientes, ¿no? Por las personas. ¿Cómo se ha ido hacia la normalidad de esa lengua? Como les he dicho, la lengua no es que haya sobrevivido por eso, pero sí que han tenido un papel fundamental en el asociacionismo. El asociacionismo ha sido el que ha propiciado las clases de aragonés en sus asociaciones, las bastantes que existen, no solo en Aragón, sino también fuera de Aragón. La escuela es posterior. La escuela entra en el año 97. Salía la noticia hace un par de días en la que hay 1.300 estudiantes que tienen esta asignatura, que, insisto, es una asignatura optativa y que está fuera del horario escolar. Y en la Universidad de Zaragoza es una lengua que también se imparte. Se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de Huesca con una mención.
También hay unas asignaturas cero de introducción de la lengua y luego hay también un diploma de especialización en dicha lengua. Las editoriales han sido también fundamentales. Hay muchísima publicación de libros, de traducciones también, que han sido muy importantes, tanto por editoriales que se dedican a eso como por asociaciones. Los medios de comunicación y las redes han dado una visibilidad a la lengua. Una de las primeras youtubers, Silvia Cebolla, que luego fue presentadora de un programa que ya no está, que es el Charrín Charrán, fue la primera vez que se oyó aragonés en una televisión pública. Sí, a lo mejor lo reconocen porque estos días ha habido un alboroto en el Congreso con las lenguas, ¿no? Jorge Puello, youtuber, presentador del Charrín Charrán y luego un presentador de un late show. Hay otras personas que lo utilizan en las redes, es su lengua de identificación, fotógrafos, divulgadores de contenidos, etcétera. Las nuevas tecnologías están también para usarlas. Traductores, tenemos el Moodle de la Universidad de Zaragoza, no sé si ustedes han dado cuenta, en el idioma, que también pueden ponerlo en aragonés, traductores, etcétera. En el caso del catalán, la situación es diferente. Hay más vitalidad. Hay una zona que se le llama, he puesto a propósito en los dos lados, Franja Oriental de Aragón, Franja de Aragó, o simplemente, como se conoce ahora más en la actualidad, la Franja, ¿sí? Y desde el otro lado nos ven como la Franja de Ponent, ¿sí? Desde Cataluña. Es la zona que os he señalado antes. Tiene variedad dialectal, como cualquier otra lengua. El aragonés, el catalán son lenguas como cualquier otra lengua que están fragmentadas dialectalmente, tienen una fragmentación interna dentro de una lengua. Hablar de catalán de Aragón, como dice la ley, es un poquito complicado porque no tiene nada que ver. La franja es muy, muy larga, por lo tanto hay diversas variedades que coinciden con el otro lado de la frontera, que es Cataluña. Hay una zona preciosa, luego escucharán a personas de esa zona, que es la que se llama la zona de transición, ¿sí? Es la que nosotras hemos trabajado. Es en los colores no sé si se ven los colores de este mapa, ¿no? Vemos la transición de lenguas. El más oscuro, el rosa oscuro, es el de propiamente aragonés. Luego tenemos una base aragonesa de transición al catalán. Y por el otro lado tenemos el catalán y la transición al aragonés. Es una zona preciosa para ir a hacer encuestas, para trabajar, y que ha estado descuidada. Y luego otra zona, que es la que sobre todo ha trabajado el profesor Giralt, que es la de la litera. El catalán ha tenido también poca fortuna, no con la denominación de lengua catalana, sino por el sentimiento de algunos sectores, ¿sí? Hay sectores que gritan que eso no es catalán, sino que debe de llamarse, es una reivindicación como lo propio, ¿no? que pasa en muchas lenguas, ¿no? Ahí he puesto alguna, ¿no? Del chapurreao. El catalán está integrado en la vida de los habitantes de toda esta zona catalanófona perfectamente, y ya les he dicho que desde el año 84 fue la declaración de Mequinenza y en el 85 comenzaron ya las clases de catalán. Ha tenido que haber dos declaraciones de Mequinenza. La primera fue una declaración para introducir la enseñanza en los colegios, y la segunda declaración en contra de esa ley del Lapao y del Lapapip. El número de hablantes nos dice que es una lengua viva. Es en el último estudio sociolingüístico que se hizo, pudimos participar en él, pero sí que es verdad que la transmisión familiar y los flujos de personas venidas de otros territorios, vemos como no adoptan esa lengua siempre, y hay cortes de transmisión familiar. En cuanto a la normalidad, si vamos hacia también la normalidad de la lengua, es mayoritario que los alumnos y las alumnas de la franja
tomen esas asignaturas que sí que están dentro del horario escolar. Eso favorece, excepto en un centro que es en el Instituto de Valderrobres, del Matarraña. Hay 7 centros de secundaria, hay 24 de primaria, y luego hay 3 escuelas oficiales en Aragón donde se imparte la lengua. Además, en la Universidad de Zaragoza, por si alguien se anima, tenemos también las clases de lengua catalana, de literatura y también del catalán en Aragón. Las asociaciones, en cuanto al catalán, han tenido mucho que ver también, sobre todo en la publicación y en la revitalización de la lengua. Pero sí que es verdad que no han tenido nada que ver con la enseñanza, es una diferencia con el aragonés, ¿sí? Tenemos muy cerca a Cataluña, muchos estudiantes han ido a la universidad, a las comunidades autónomas vecinas, Lérida, Comunidad Valenciana o incluso hasta Barcelona, y no ha sido un problema. Las asociaciones básicamente han potenciado la revitalización, la visibilización y también la publicación de obras de autores. También han tenido mucho que ver los premios literarios que han potenciado, ¿no? la escritura y la presentación a dichos premios. En cuanto a los medios de comunicación, es otra de las diferencias que tiene con el aragonés. No hay esa visibilización tan en la televisión, el catalán no aparece, más allá de alguna entrevista que hubo en el Charrin Charrán o en el Escampar la Boira, que pues ha entrevistado a alguna persona y hay uno de las personas que forman parte del equipo de ese programa, que formaban, porque ya tampoco se emite, tampoco hablaba catalán, era una persona de Tamarite de Litera. En cuanto a la prensa, hay muy poquita prensa en catalán, porque la prensa en catalán que se lee en la franja es la prensa que viene de fuera. Es significativo alguna columna en algún periódico local, como La Comarca o el Matarraña Media. Bueno, este es el panorama, el poquito tiempo que me ha ajustado. Sí. Estaba ensayado. Pero ahora lo que nos va a hablar Javier es precisamente de la aparición de la academia, del nuevo panorama político, a lo mejor también hace algo de referencia, y vamos a ver en qué situación las lenguas de Aragón nos encontramos en estos momentos. Así que, moltes gràcies y muchas gracias. Ay, que no me acordaba que tenías que pasarte. Perdón. Ay, perdona. Bueno. ¿Este es el mío? Sí, sí, yo me lo he cogido. Sí. Vale. ¿Tienes agua? Sí, me he puesto. Bueno, se ve... No. Sí. Pues eso es lo que pasaba antes. Tienes que cambiarlo desde allí, Iraide, desde ahí, Javier, desde los 3 puntitos. No. ¿En este? En los 3 puntitos, ahí. Ocultar. Ocultar. Sí, pero ahora sale la Universidad de Zaragoza. Ahí, dale ahí, Esto. Igual es porque hoy es un día, ayer iba todo bien. En 2, a ver, Ahora vienen los técnicos, que estamos muy bien acompañados en estas... ¿Dónde estabais? ¿Dónde lo estáis manejando aquí, no? Sí. En estas gracias que he dado al principio, he mencionado más al equipo de lingüística, ¿no? Al equipo de investigación, pero desde luego todo esto que hacemos, no solamente del grupo ICON, sino también de SILEX y de Zaragoza Lingüística, pues sin los técnicos que tenéis por aquí, del SEMETA,
pues no funcionaría, ¿no? Entonces, mientras lo arreglan, yo hago de dinamizadora. Tienes que cambiarlo desde la pantalla. Pero habéis vaya, cambiado aquí también esto las también. No hemos tocado nada. O sea, configurar la pantalla y ahora vas a tener que extender la pantalla, ¿no? Se supone que estaba extendida. Extender Están estas extendidas. pantallas. O sea, Ahora. Conservar cambios. A ver, déjalo puesto tú. Dale. Ya no me fío. te pongo cualquiera. Sí, dale tú, que no. Ahora sí. Ahora dale la presentación aquí, a ver cómo sale. Bien. Bueno, muchas gracias, Óscar, por este apoyo a los que ya somos mayores y no nos manejamos con estas tecnologías. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Maite, que ha expresado al principio de su intervención, y así ya voy al grano de lo que se me ha pedido que presente en esta charla en calidad de presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua, aparte de miembro del grupo Multimetar. Claro, al principio decíamos, pues si es sobre metáfora, ¿qué pinta es aquí la academia, ¿no? Bueno, a lo mejor la propia academia es una metáfora en sí. Habría que estudiarlo. Y el nombre de la propia academia, Academia Aragonesa de la Lengua, y la pregunta es inmediata, ¿de qué lengua? Bueno, me toca presentarla, intentaré resolver esta duda, ¿no?, que ofrece la denominación de esta institución que se ha creado recientemente en Aragón, en concreto se constituyó en el año 2021. Y el nombre no deja de ser una copia del nombre de la Academia Valenciana de la Lengua. Entonces, fue tan fácil como copiar ese nombre, entre otras cosas, para evitar que apareciera el catalán por ningún lado, que es el gran problema que tenemos aquí en Aragón. Maite ya ha explicado algunas cosas, o al menos las ha enunciado. Yo las voy a retomar porque me interesa que entendáis de dónde viene esta idea de crear una academia aquí en Aragón, cuando en realidad el catalán no necesitaría esa academia, porque el catalán ya tiene su academia en el Institut d'Estudis Catalans, la secció filològica, pero bueno, los valencianos también crearon la suya propia, y la que necesitaría una academia realmente es el aragonés, porque el aragonés solamente se habla en Aragón y en ningún otro sitio. Por lo tanto, ese apoyo institucional, quien realmente lo necesitaría es la lengua aragonesa. Pero bien, la institución está creada y entonces, ¿de dónde venimos? Nos remontamos al Estatuto de Autonomía, ha hecho mención ya Maite, al año 82, cuando se habla solamente de modalidades lingüísticas de Aragón y se habla de protección, sin más. En el 96 se amplía el artículo, es el artículo 7, ya habla de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, sigue hablando de protección y ya introduce el hecho de enseñar esas lenguas en atención al derecho de los hablantes. Y también habla de una ley de Cortes de Aragón, que va a ser una constante desde el año 96, la existencia de esa pretendida ley de Cortes. Y en el 2007, que se vuelve a reformar el Estatuto de Autonomía, habla de lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, habla de nuevo de la ley de Cortes e incide en cuál tendrá que ser el contenido de esa ley de Cortes, qué es lo que tendrá que determinar. Y he marcado el último punto del artículo número 7 del Estatuto de Autonomía de 2007, que dice que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Y me gusta pues recrearme en este último punto, porque claro, si no hay que discriminar a nadie por razón de la lengua, el propio Estatuto de Autonomía de Aragón ya está discriminando a los hablantes de aragonés y de catalán, porque en ningún momento dice cuáles son las lenguas que se hablan en Aragón. Entonces, pues bueno, es una contradicción que aparece ahí.
y que se ha mantenido en la última reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que si no recuerdo mal es del año pasado. No ha habido ningún cambio en relación con el artículo número 7. Bueno, pues todo parte de aquí. Ha mencionado Maite también el dictamen de las Cortes de Aragón. A raíz de la reforma del Estatuto en 1996 se ve la necesidad, porque así lo dice el Estatuto, de tener una ley de Cortes, y entonces se crea una comisión ante la cual participaron asociaciones, la Universidad de Zaragoza, hablantes, instituciones, para ver realmente qué es lo que debía contener esa ley. Bueno, la verdad es que el dictamen de las Cortes, que se publicó en el año 1997, pues determina lo que realmente es la realidad lingüística de Aragón, que se habla aragonés y catalán junto al castellano, que es la lengua mayoritaria. Indica que esas lenguas minoritarias tienen que ser cooficiales, que tiene que haber un reconocimiento legal de ambas lenguas, que deben ser respetadas, por supuesto, las modalidades, que no es otra cosa que las variedades dialectales que tienen ambas, que deben ser enseñadas, que la toponimia debe ser reglamentada de acuerdo con la normativa de cada una de esas dos lenguas y, por supuesto, que hay que apoyar las publicaciones, las manifestaciones y los medios de comunicación. Y ya dice el dictamen de las Cortes de Aragón que habrá un órgano administrativo encargado de la normalización lingüística. Dice normalización, no normativización. Pero bueno, es la primera vez que se menciona la necesidad de ese organismo que se encargue de velar por esas dos lenguas. La Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 1999, también la ha mencionado Maite, en su artículo número 4 es muy explícita. Habla de lenguas minoritarias y cuáles son el aragonés y el catalán. Es la primera vez que una ley en Aragón llama a las cosas por su nombre. Es la primera vez que se da nombre a esas dos lenguas, cosa que no ha hecho después tampoco el Estatuto, a pesar de existir esta Ley de Patrimonio Cultural aragonés. Habla de la Ley de Lenguas de Aragón, que se tendrá que promulgar y aprobar, de la cooficialidad del aragonés y del catalán, de la enseñanza y de la normalización del uso de ambas lenguas. Este fue un hito muy importante en nuestra comunidad, porque esta Ley de Patrimonio Cultural aragonés fue aprobada estando en el Gobierno de Aragón el PP en coalición con el PAR. Algo sorprendente que sucediera así y sobre todo porque les explicaré al final de la intervención. 2001, también lo han mencionado Maite, el anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón. Este anteproyecto, todavía con un gobierno PP-PAR, señala estas cuestiones, que el aragonés y el catalán son lenguas oficiales en los respectivos territorios, es decir, mantiene la cooficialidad que establece la Ley de Patrimonio Cultural. Y habla ya de la creación del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón como autoridad lingüística. Aquí ya se da nombre a cuál va a ser esa autoridad lingüística que deba actuar en Aragón en relación con el aragonés y el catalán. Lo que sucede es que este anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón tuvo muchas alegaciones en contra, entre otras cuestiones, porque, a pesar de decir esto, dejaba al arbitrio de los ayuntamientos decidir el nombre de la lengua que se habla en cada uno de los ayuntamientos. Por lo tanto, podía haber un Consejo Superior diciendo que se habla catalán, pero, lógicamente, en mi pueblo, pues que dijeran, no, aquí se habla chapurreado y ya está, y punto pelota, ¿no? Entonces, claro, ahí se creaba una contradicción que hizo, entre otras razones, que se retirara el anteproyecto. La primera Ley de Lenguas llega en 2009. En 2009, como ha dicho Maite, gobierno ya socialista en coalición con el PAR, y en los últimos años ya de la legislatura se aprueba. La ley reconoce que el catalán y el aragonés son lenguas propias de Aragón, pero no como cooficiales, y de hecho la ley lo que hace es derogar aquella disposición de la Ley de Patrimonio Cultural aragonés donde se decía que sí serían cooficiales. La ley lo elimina, lo deroga, y aquí se habla
del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y que se crearán dos academias, la Academia de la Lengua Aragonesa y la Academia Aragonesa del Catalán, como autoridades lingüísticas para cada una de las dos lenguas. El Consejo Superior de las Lenguas de Aragón se constituyó en 2010 y solamente yo estuve en el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, como ha dicho Maite, y solamente dio tiempo de decidir qué personas formarían parte de cada una de las dos academias. Pero ¿qué sucede? Que en 2011 hubo elecciones autonómicas y salió de nuevo un gobierno del PP con el PAR. Y en esta ocasión, pues no consideraron lo que se había aprobado años anteriores bajo su mandato en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, sino que deciden hacer una ley de lenguas nueva, que es la que se aprueba en 2013. Y aquí ya se vuelve a hablar de lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, y en ningún lugar se citan el aragonés y el catalán. Claro, la ley de lenguas sigue estrictamente lo que dice el Estatuto de Autonomía, es decir, no se inventa nada, pero sí que oculta de nuevo cuáles son esas dos lenguas que se hablan. Y aquí aparecen las dos zonas de uso que dan lugar a esos acrónimos que ha mencionado Maite, del LAPAO y del LAPAPIP. La ley no dice nada de eso, de LAPAO y LAPAPIP, pero es verdad que un ingenioso pues juntó las letritas, ¿verdad? Y salió lo que salió. Y esta es la ley que determina que se creará la Academia Aragonesa de la Lengua. Aquí es donde, digamos, emerge la creación de esta institución. La Academia Aragonesa de la Lengua, en el artículo 7, y la ley de 2013 establece qué es lo que será esa Academia Aragonesa de la Lengua. Pues bueno, la institución científica oficial que se encargará de esas dos realidades lingüísticas de Aragón. Sigue hablando de lenguas y modalidades, naturalmente, no habla de aragonés y de catalán, y en concreto para establecer las normas de uso de esas dos lenguas y para asesorar a los poderes públicos e instituciones. Bien, la ley de 2013 dice más cosas, porque la ley de 2013 es la que sigue vigente actualmente, ya no hubo cambios después de esa ley, es la que sigue, por la que nos regimos, ¿no? desde la Academia. Sí que es cierto que en el 2014 todavía quedaba el aragonés y el catalán en la Ley de Patrimonio Cultural, y entonces, a través de las medidas fiscales administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, se borró del todo ya aragonés y catalán. Pero en el 2016, siguiendo con la misma técnica, se volvió a recuperar el nombre de aragonés y catalán, esta vez sí, catalán de Aragón, como ha indicado Maite. En 2015, nuevo cambio de gobierno, y en esta ocasión el PSOE con Xunta Aragonesista y el apoyo de Podemos. Y también el PAR estaba por allí metido. Bueno, la cuestión es que para llevar adelante lo que dice la ley, es decir, la creación de la Academia Aragonesa de la Lengua, la Dirección General de Política Lingüística, que había sido creada en 2015, toma las riendas del asunto y consigue que en 2018 se aprueben los estatutos de la Academia, que habla de la naturaleza de la Academia, de la organización interna. Aquí hay una novedad de la que no habla la ley, que es la creación del Instituto del Aragonés y del Institut Aragonés del Català. Distingue internamente cada una de las dos lenguas. Y además establece que los primeros académicos serán 15 y serán propuestos por el Gobierno de Aragón 5, por las Cortes de Aragón 5, y añade a la Universidad de Zaragoza, con 5 más, que la universidad había sido excluida en un principio por parte de la ley de 2013. Solamente hablaba del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón para controlar un poquito mejor el asunto, obviamente. Bien, no me entretengo en las normas. Aquí tenéis a los
primeros 15 académicos y académicas, que fuimos nombrados el 29, así apareció en BOA, el 29 de julio de 2021, y el 1 de octubre de 2021 fue cuando nos constituimos. La Academia Aragonesa de la Lengua tiene su pleno, donde estamos todos los académicos, los 15, tiene una junta de gobierno, donde Maite está como tesorera, es la que controla los dinericos de nuestra institución, y después, junto a la junta de gobierno, puede haber comisiones, que son comisiones de trabajo. Los dos institutos están constituidos por un plenario, una comisión permanente, secciones y además comisiones de trabajo. Hay muchos órganos dentro del órgano principal y somos muy pocos. Y, en fin, estamos casi todos en todo y no hay otra forma de trabajar, obviamente. Bueno, nos constituimos el día 1, como decía. Pues a mí me tocó ser presidente, o más bien me presenté para ser presidente. La vicepresidenta es María Pilar Benítez Marco, que es del Instituto del Aragonés, Maite como tesorera del Instituto Aragonés del Catalá, y el secretario es Juan Pablo Martínez, perteneciente al Instituto del Aragonés. Inicialmente 9 en el aragonés y 6 en el catalán. Nos dotamos de un reglamento que aprobamos en febrero de 2022. Un año lo dedicamos solamente a cuestiones administrativas, o sea, poco más se pudo hacer. Se constituyeron los dos institutos. El presidente del Instituto del Aragonés es Ángel Conte, el de la fotografía superior, y pues el del catalán yo mismo. No me detengo en las competencias. Todo esto está publicado en nuestra página web, por lo tanto, si alguien tiene interés en leer algo más y en detalle de todo esto, pues puede acudir allí y allí lo tendrá a su disposición. Las competencias del Instituto Aragonés. Las secciones. Han visto que tenemos secciones y en junio de 2022 las creamos. Al final decidimos que fueran estas 5, la sección de lexicografía, de gramática, de sociolingüística, de onomástica y de enseñanza. Los estatutos dicen que cada instituto debe crear sus propias secciones. Decidimos que fueran las mismas, si no podía ser un galimatías. Y por lo tanto, aunque aquí las presento como las secciones de la academia, en realidad son secciones de cada uno de los institutos, pasa que son coincidentes para que el trabajo también sea, vaya a la par, ¿no? Y también se creó la primera comisión de trabajo, que fue la comisión de grafía del Instituto del Aragonés. Bueno, el 22 de junio de 2022 nombramos como académico numerario del Instituto Aragonés del Catalá a Héctor Moret, porque solamente éramos 6 e incumplíamos la normativa que hablaba de número impar en cada uno de los institutos. Como éramos 6, pues teníamos que nombrar a alguien más, ¿no? Y decidimos nombrar a uno, aunque seguimos desequilibrados, ¿no? Porque el del Aragonés tiene 9 y nosotros estamos, los del catalán, con 7. Y también hemos nombrado al primer académico de honor de la Academia Aragonesa de la Lengua, que es Artur Quintana, y esto ya fue este mismo año, en el mes de marzo. Sobre nuestro trabajo, el primer acuerdo normativo que se adoptó, y en tanto no hubiera una normativa ortográfica para el aragonés, se decidió que todas las ortografías, los sistemas ortográficos utilizados hasta ese momento fueran válidos, porque siempre había dudas de cuál debo utilizar, el de esta asociación, el de otra. Bueno, pues al final se decidió que todos fueran válidos hasta que la Academia dijera su última palabra con su propia normativa. El día 15 de noviembre del año pasado tomamos posesión solemne de los cargos en el Paraninfo de nuestra universidad, con la ausencia de miembros del Gobierno de Aragón, salvo el director general de Política Lingüística, algo también bastante significativo. En relación con el catalán, también se adoptó un acuerdo normativo diciendo que
el referente para el catalán de Aragón es l'Institut d'Estudis Catalans, lo que establece el Instituto de Estudios Catalans y también lo que establece la Academia Valenciana de la Lengua, por la realidad lingüística que nos encontramos, sobre todo en la zona del Matarraña, tan próxima ya a la Comunidad Valenciana. Bueno, otras actividades que hemos tenido. Recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con la Institución del Justicia de Aragón, que, en fin, yo creo que ha sido el primer reconocimiento que hemos tenido por parte de una institución aragonesa, y en esto sí que, pues bueno, nos hemos sentido muy halagados porque desde el propio Gobierno de Aragón saliente, no del actual, sino del saliente, pues este reconocimiento pues no lo hemos tenido, o al menos no lo hemos tenido como nos hubiese gustado. Acciones próximas. El corpus textual del aragonés y el catalán de Aragón. Estamos trabajando en esta cuestión, la publicación de una revista científica, la organización de una biblioteca, porque hemos tenido cesión de libros, firmar un protocolo de colaboración con l'Institut d'Estudis Catalans, la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la Universitat de les Illes Balears, compilar todos los rasgos dialectales que aparecen en las obras normativas del catalán, sobre todo los que afectan al catalán de Aragón, y también organizar con la Sociedad Onomástica el 50è col·loqui de la Societat en Mequinenza y Calafate. Situación actual y futuro de la Academia Aragonesa. Pues hemos tenido cambio otra vez de gobierno, en esta ocasión volvemos a tener al PP, pero con Vox. Y las cosas ya empiezan a ser algo más dramáticas. Tuvimos una reunión el día 15 de este mes con la consejera de Presidencia, Interior y Cultura. Existe propósito de colaboración, se respetan los criterios lingüísticos y científicos. Parece ser que la Academia va a seguir, pero hay algo que nos inquieta porque parece ser que los criterios políticos deben primar por encima de los científicos por respeto a los hablantes. Es algo inquietante. Y el problema eterno, y el que sigue siendo un problema actualmente, es el catalán. No se ve, pero aquí he puesto el programa electoral del PP, porque en la conversación se insistió en el programa electoral, y en el programa electoral, pues bueno, se sigue hablando de lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, y omitiremos el término catalán para denominar a las modalidades vernáculas de la zona oriental de Aragón. Aparte que tampoco se acepta la normativa del aragonés. Normativa que, como ha dicho Maite, fue aprobada por la Academia en abril de este año y que, pues bueno, es, guste o no guste, la normativa que debe seguir cualquier persona que quiera escribir en aragonés y que deberían seguir también los docentes de lengua aragonesa aquí en Aragón. Lo cierto es que la Dirección General de Política Lingüística, cuando la hicimos pública, pues no la aceptó con gusto ni la apoyó, más bien todo lo contrario. No lo dijo explícitamente, pero se vio con claridad meridiana que las cosas no gustaban. Bueno, estamos presentes en las redes sociales, tenemos una web, en fin, que parece ser que la Academia va a continuar, pero no sabemos en qué condiciones. Muchas gracias.